Sí, Ok, miren esto. Entonces vamos a ver el libro de Amós. ¿Cuántos han leído o escucharon que existía este profeta? Libro de Amós existe en el Antiguo Pacto y como siempre les hemos venido diciendo, ¿no? Profetas menores no porque sean menos importantes, sino por el tamaño del libro. Y algo hermoso es que a través de toda la Biblia, acuérdate que hay un propósito, que el carácter de Dios, Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, sea revelado en nuestro corazón. Es ahí donde tenemos que nuestras raíces echarlas, porque Jesús está en todas las escrituras, ¿ok? Y Amós significa carga o portador de carga. Vamos a ver qué aprendemos de este profeta Amós, de este libro que tiene 9 capítulos. A ver, datos del libro. Mira, este hombre Amós, este profeta, vivió en Tecoa, en una aldea llamada Tecoa, cerca de Belén y de Jerusalén. El oficio de este varón era pastor y recolector de higos silvestres. Y dicen ahí los estudiosos que el tipo de higos que él recolectaba era de un árbol sicómoro, y hacen una acotación ahí de que este tipo de higos solamente era alimento de los pobres en ese tiempo. Este mensaje que Dios le da a Amós va dirigido al reino del norte, Israel, también al del territorio, y aunque siempre hablamos a quién va dirigido el mensaje en esa época de la historia, por ser palabra de Dios, nos habla a nosotros también en el día de hoy. Amén. Es importante que tú y yo podamos internalizar la palabra, el mensaje, a estoy ver cómo escuchando nos la ministra, cómo nos lectura. sana, cómo nos confronta la palabra de Dios, porque si lo dejamos como una historia, oh, eso pasó hace tantos años, y no permitimos que la palabra a través del Espíritu Santo nos confronte, nos consuele, nos anime, pues no va a pasar absolutamente nada. Así que esto tiene que ser intencional. ¿Para quién es la clase el día de hoy? ¿Para qué corazón esta clase va dirigida? Para uno mismo. Para uno mismo. Y tú sabes que yo preparando la clase, la primera que está siendo tocada, ministrada, confrontada soy yo. Porque, mis amados, tenemos que entender algo que transforma, sana, restaura, liberta y nos lleva a otro nivel, es la palabra de Dios. No podemos ser cristianos alejados o disociados de la palabra de Dios. Eso tiene que quedar impregnado en cada partícula, en cada célula de tu cuerpo. La palabra es nuestra herramienta base. Somos cristianos, una iglesia de Jesucristo, porque está arraigada en la palabra. Esa es nuestra misión, nuestro llamado. Amén. Este profeta Amós profetizó durante los reinados de Usía, que fue el rey de Judá, y eso lo puedes ver en Segunda de Crónicas 26, y de Jeroboam II, que fue el rey de Israel, y eso lo puedes ver en Segunda de Reyes 14, 23, 29. Y algo que me impacta aquí, mira esto, reyes en su reinado, sus tiempos, Dios siempre levantando profetas, y el rey Amós profetizó 70 años antes del cautiverio que iba a venir sobre el pueblo de Israel. Y yo te puse ahí una pregunta y ahí es donde quiero que tú participes. ¿Qué te revela a ti del carácter del Padre el tener a alguien, en este caso Amós, profetizando 70 años antes del cautiverio? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué el Padre hace eso? ¿Se entendió la pregunta? Un valiente que me responda. Vuélvalo a repetir, pastor. ¿Por qué? ¿Qué te revela del carácter de Dios saber que un profeta llamado Amós estaba profetizando, hablando mensaje de Dios 70 años antes de que fuera el cautiverio del pueblo de Dios? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios levanta a sus profetas? ¿Por qué Dios trae mensaje a través del profeta? ¿Qué tú Porque crees? nos quieren tiempo, ¿Cómo? porque nos quiere enseñar todo el tiempo.
Ok, ¿qué más? ¿Y qué te revela eso del corazón del Padre? ¿Qué te enseñaría el Dios permitir eso? El amor inmenso que nos tiene. Tener a un instrumento hablándole al pueblo tantos años antes del cautiverio, ¿por qué? ¿Qué nos muestra del corazón de Dios? El amor inmenso que nos tiene. Amén. Amor, misericordia, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que fue 70 años antes del cautiverio, ¿cautiverio qué es? Esclavitud, ¿no? Y todo lo que puede significar. Mira el carácter de Dios, el carácter de tu papá, siempre queriendo prevenir, cuidarnos, dando un mensaje de alerta, de precaución. Él no quiere que vayas caminando y pum, caigas al hueco sin siquiera saber que no sabías que había un hueco delante tuyo. Porque Dios siempre nos está llamando a través del mensaje y de la palabra. ¿Para qué? Para prevenirnos, para sanarnos, para no equivocarnos. Ahora nos equivocamos, vamos al Padre, pero yo quiero que tú pienses en el carácter de tu Padre Celestial. Cómo en su amor y en su misericordia, en toda la palabra, siempre ha estado enviando mensaje a su pueblo, en este caso a nosotros ahora, para decirnos, es conmigo, es a mi manera, es a través de mis consejos. Amén. 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 Ok, mira esto, Amós, en pocas palabras, para darte un poquito del bosquejo, 9 capítulos, y en el capítulo número 1 y 2, tú vas a encontrar un mensaje de juicios. El juicio que viene a naciones extranjeras o extrañas, fuera del pueblo de Israel. ¿Por qué juicio? Porque Dios es justo, porque esos pueblos no tenían nada que ver con el pacto de Dios. ¿Y qué pasaba? Una de las cosas que me llamó la atención es que cada una de estas naciones tenían unas características especiales, pero no buenas. Por ejemplo, los de Damasco se caracterizaban por la crueldad que había en ellos. Los de Filistea, ¿qué había en Filistea? Tráfico de esclavos, tráfico humano. Dime tú si el tráfico humano es de siempre, no es de ahorita, porque eso viene de la condición del corazón de las personas, ¿verdad? El pecado, todo lo que vemos, no es nuevo. Mira lo que pasa con Fenicio, Tiro, agentes de esclavos. A Edom, ¿qué lo caracterizaba? Un pueblo lleno de venganza. Amón, un pueblo lleno de codicia, los caracterizaba la codicia. Moab los caracterizaba el odio violento. Y algo que caracterizó en ese tiempo a Judá, a Israel, siendo pueblos de Dios, por eso es que también vino juicio hacia ellos, porque Dios es justo, es que ellos despreciaron la ley de Dios. Había corrupción y opresión en el pueblo de Dios. O sea que mira que el hecho de que sean el pueblo de Dios, de que sean escogidos, de que sea el pueblo escogido de Dios, no implicaba que tenían licencia para pecar. ¿Cómo lo vemos ahora? Somos cristianos, hablamos de la época que vivimos en la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora estamos en la gracia, por eso no nos da licencia para pecar. Hoy peco, mañana empato, pido perdón, me arrepiento porque sé que estoy en la gracia y Dios me perdona. Al contrario, el estar en la gracia, el entender el sacrificio de Jesús, nos tiene que concientizar cada vez más el privilegio de cómo Dios nos ha rescatado de esa condición de miseria. Amén. Entonces, esos capítulos 1 y 2 habla de juicios contra estas naciones por todas esas características que les mencioné. En el capítulo 2 se habla de la amenaza contra el pueblo elegido, Judá e Israel. En el capítulo 5 hay un llamado a Israel a buscar a Dios. Algo que siempre tú vas a estar viendo en estos libros es cómo Dios da el mensaje, vienen juicios a través del profeta, pero también les da la salida, les da el mensaje para que tengan la oportunidad de tomar el camino correcto y ver la restauración y ver la liberación de parte de Dios. O sea, Él como un buen padre que nos ama, no nos deja sin la solución. Amén. En el capítulo 6 se habla de la condena de una vida lujosa, injusta. Mira esto, yo no estoy diciendo que a Dios Dios no te pueda proveer, Dios no nos quiera prosperar,
que no puedas disfrutar en momentos de lujos, de comodidades, pero aquí el punto es dónde está nuestro corazón, dónde va a estar nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. En este capítulo 6 habla de la condena porque la vida que estaban viviendo era injusta. En esta época el pueblo había sido tan prosperado, tenían tantas comodidades, estaban viendo bendición de Dios, pero se apartaron de Dios. Dime tú si a veces esas cosas no pasan, ¿verdad? Pero Dios, como nos ama, todo el tiempo viene y nos quiere traer un mensaje de alerta para volver a Él. En el capítulo del 7 a 9, algo que pasa en este libro de Amós es que él habla con muchas metáforas y habla a través de visiones, y cada una de esas visiones tenía un mensaje en particular para el pueblo de ese tiempo. Y en el capítulo 9, los últimos versículos, se habla de la predicción de la dispersión y la restauración de Israel. Quiero que nuevamente medites en el carácter de Dios, cómo Él habla la verdad, Él confronta, Él te lleva a concientizarte de las situaciones, pero siempre Él te va a llevar hacia arriba. Él no te va a dejar tirado en carretera, Él no te va a dejar desanimado, Él no te va a dejar en desesperanza. Él nos quiere dejar con esperanza. Crean en mí, vengan a mí, caminen conmigo, porque ahí es donde vamos a ver el plan de Dios, la restauración y lo que Él quiere seguir haciendo. ¿Ok? Solo para mencionarte un poquito acerca de las visiones que el profeta Amós tuvo, están estas, son 5 visiones. Dice la visión de la plaga de la langosta, visión de fuego, visión de la plomada, visión de la cesta de fruta veraniega, eso es en el capítulo 8, visión de la destrucción del templo. Y me llamó la atención esta de la visión de la plomada, utilizando ese mensaje, esa metáfora de lo que es una plomada. Y en 7:8 dice, el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil, que es un material, ¿verdad?, que utilizan para medir de mi pueblo. O sea, él está a través de esta visión, le estaba diciendo cómo Dios iba a medir la condición en la que ellos estaban. Por eso es que hablamos de un Dios justo. Dios es justo con los buenos, con los no buenos, porque Dios no puede ser burlado. Él conoce las intenciones del corazón. Amén. 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 Yo les decía que el llamado de Amós era, él de oficio era un pastor. Y mira el llamado que Dios le hace a él. Él no fue a una escuela de profetas, él no fue a una universidad, vino un llamado divino de parte de él. En Amós 7:2-15 dice, ¿quién lo quiere leer? Está ahí en pantalla. Amós Amén. capítulo 7:12-15. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amén. Hasta ahí, mi amor, gracias, bendita. Mira esto, en medio de su oficio, en medio de lo que él estaba haciendo, como muchos otros personajes hemos visto, ¿verdad? Viene Dios y lo llama para un propósito específico, traer mensaje a Israel, a Judá, porque lo necesitaban, porque se estaban desviando del camino, porque estaban dejando la ley de Dios, porque se estaban contaminando. Naciones se estaban apartando en pos de otros dioses, porque eso hablan los profetas cuando traían mensajes. Y mira el amor de Dios de siempre buscar un remanente, de siempre buscar un siervo, una sierva. Y yo quiero decirte esta tarde que tú y yo somos esas personas ahora en este tiempo.
Porque no lo invento yo, lo dice la palabra. Juan 15, ¿qué dice del 16 al 19? No me escogieron ustedes a mí. Todos los que están aquí conectados, todos los que están aquí conectados con nombre propio, apellido propio. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Si tú y yo que estamos aquí amamos a Jesús, tenemos una vida con propósito en el reino de Dios. Tenemos una vida que hay un fruto especial a través de cada uno de nosotros. ¿Lo creen? Amén. Amén. Y mira, dice, mira lo que Jesús les dijo a los discípulos. Yo los escogí, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Mira el secreto ahí. ¿Cuántas veces estamos tocando otras puertas, nos damos contra la cabeza, contra la pared, nos desviamos porque es nuestra humanidad muchas veces que nos lleva a eso? Y mira lo que dice la palabra. Les dará todo lo que pidan en mi nombre. El éxito tuyo y mío está mantenernos conectados con el Padre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Wow. Mira lo que hoy la palabra nos está recordando, que el llamado de Dios, así como Amós fue llamado de una manera divina, así como Mabel ha sido llamada, como Kelty ha sido llamada, como Alfonso ha sido llamado, como Liliana ha sido llamado, como Lorena ha sido llamado, como Lourdes ha sido llamado, como Josué, Brendita, no sé si se me desconectó por ahí. Y todos los que somos hijos de Dios, que hemos aceptado a Cristo, hay un llamado. A mi lado está Dice, Isabel. amén, Isabel ha sido llamada. Mira lo que dice ahí. Mira lo que dice la palabra. Si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Dios nos está mostrando que el seguir el llamado de Dios, tú no le vas a caer bien a todo el mundo. Tú vas a encontrar oposición en tu caminar en Cristo. Si Jesús lo pasó, ¿por qué tú y yo no lo vamos a hacer? Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo, el Espíritu Santo está en ustedes. Amén. Dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Tú sabes que en medio de nuestros procesos en nuestra vida en Cristo, nosotros ya estamos sellados si Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. No le pertenecemos al mundo, le pertenecemos al reino de Dios. Y hay un llamado, un legado, un propósito que Él quiere hacer a través de cada uno. En unidad como iglesia, porque Dios no trabaja de manera individual, ¿verdad? Como islas. Entonces, ahí te puse otra frase que quiero que meditemos y anótala y acuérdame al final esto. Tu llamado va a incomodar a muchos. ¿Estamos preparados para eso? ¿Por qué va a incomodar ese llamado? ¿Por qué tú crees que va a incomodar ese llamado? Mabel, ¿por qué tú crees que el llamado de Dios en tu vida va a incomodar a muchos? O sea que prepárate para los incomodados que te vas a encontrar en el camino, ¿ok? ¿Por qué tú crees? Porque la mayoría quizás están en el mundo, pastora, y nosotros ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y siempre vamos a encontrar oposición en nuestro camino porque el enemigo está ahí detrás de los hijos de Dios. Ok. ¿Quién más? Tía Betty, ¿qué tú piensas de eso? Amén. De ¿Cuál tú- repente incomode a otros el hecho de que yo esté al lado de mi Señor, de mi iglesia, de la forma en que me porte.
veo ahora la verdad en el grupo que tenía. Se incomodan que yo ya no estoy presente con ellos cada vez. Entonces digo yo, porque estoy con el Señor ya más, eh, ¿cómo te podría explicar? Preparándonos para lo que venga, ¿no? Con Él. Amén. ¿Saben por qué también incomoda y va a traer incomodidad? Por el mensaje que tú llevas, por la luz que ahora está en ti. Porque ya no vives tú, vive Cristo en ti, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y conoceréis Amén. la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando no hay esa verdad de Pastora, Cristo en el corazón, uno está viviendo bajo la mentira, bajo el engaño, bajo todas esas condiciones que eran parte de nuestra vieja criatura, y Cristo viene y nos liberta y nos va a llevar en nuestro caminar en Cristo a tomar decisiones. Siempre acuérdense de eso. Mira lo que dices tú. Yo siento que en el grupo ya no es tan chévere. A mí me pasó eso. Yo tenía una mejor amiga, una panita de arriba y abajo en todo el colegio y todo, y me volví cristiana y ya dejamos de ser amigas. pastora, ¿Por qué? Porque, dime. buenas noches. Mire, también quería ver, bueno, especificar a qué es lo que lo llamamos el mundo, ¿no? Porque algunas veces no, de repente no lo Sí, identificamos. gracias, mi amor, por esa acotación es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llamados a estar, a escondernos en una burbuja, ¿verdad? No, solamente con los de la iglesia, el hermanito en Cristo, no. Dios nos llamó a que ir y ganar almas y evangelizar. Cuando estamos hablando de mundo, es de ese sistema del mundo. Y obviamente las personas pues que no quieren recibir del Señor, que en un momento dado no quieren escuchar, tú tienes que guardar tu corazón y tu caminar. Dios nos mandó a ganar, interceder, a ganarlas para Cristo, pero ahora tú y yo le pertenecemos al reino de Dios. Aclaré ese punto, porque no es que nosotros estemos señalando a las personas o haciendo, tú sabes, una Amén. burbuja y nosotros solos y los demás quedaron afuera. Estamos hablando de la fe en Cristo. O sea, cuando tú pones tu fe en Cristo, definitivamente eso va a traer un cambio en todas las áreas. Amén. 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 Josué quedó. Ok, miren esto, seguimos. En cuanto al contexto del libro, Sí, del pastora, libro de Amós, Josué quedó sí, ¿no? En sí, cuanto, pastora. Sí, mire, porque, bueno, le digo esto porque identificar a lo que llamamos mundo, porque de dónde o a qué cosas lo llamamos el mundo, ¿no? De repente puede ser a las fiestas, de repente puede ser lo que me gustaba antes, la música, que me inclinaba a meterle trago, puede ser de repente el mundo, las películas que me incitaba a mi cuerpo o a mis sensores carnales a hacer otras cosas. Por eso a eso lo que yo quería que explique un poquito de eso, ¿no? Yo pienso que eso debería ser, es el mundo para mí, ¿no? Ya salir de ahí y enfocarnos en las cosas la espirituales del palabra lo Señor. dice, la palabra lo dice, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso no nos permite vivir. Y eso es algo que estando en Cristo, tú y yo, vuelvo y te digo, tenemos que tomar. Y en el proceso donde Dios nos va a santificar. Mira lo que decía el versículo anterior: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, ya Jesús a los discípulos les está dejando en claro a quién le pertenecen ahora. Tú como creyente de Jesucristo, como tú crees en la cruz del Calvario, si tú estás creyendo en el sacrificio de Jesús, si tú has hecho a Jesús tu Señor y tu Salvador, si lo has confesado con tu boca, la palabra dice que esto es por fe, ya tú vienes a ser parte del reino de Dios, ¿sí o no? Ahora, el estar en el reino de Dios, eso no quiere decir que tú y yo estamos perfectos, que ya no tenemos nada que superar, porque viene ese hermoso proceso de santificarnos, de santificarnos
purificarnos, y en medio de ese proceso de santificarnos, todas esas cosas que antes eran nuestro Dios, que nos llamaban la atención, donde nos refugiábamos, donde poníamos nuestra confianza, pasa a desaparecer, pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque ahora eres un hijo de Dios, ahora eres un seguidor de Cristo. Entonces, cuando habla si fuerais del mundo, es de lo que gobierna este mundo. ¿Qué gobierna este mundo? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Por eso es tan importante nosotros seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual, porque tú puedes decir ahorita amo a Dios con todo mi corazón, pero si tú no te preparas, si tú no te entrenas, si tú no te edificas, si tú no te instruyes, tú no vas a poder dejar, porque no es en tus fuerzas, en las fuerzas del Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, Amén. el instruirnos en Él, en su palabra, en nuestra relación con Él. Número uno, ¿quién es el que sale ganando? Nosotros, tú. ¿Y de quién es la decisión? Tuya. Porque esto es personal, esto no puede ser impositivo, obligado. Uno da herramientas, uno da invitaciones, uno abre, aquí estoy, pero la persona tiene que tomar la decisión. ¿Cuál es nuestra fe? Pues que el Espíritu Santo va a inquietar los corazones, que el Espíritu Santo ha iniciado una obra y la sigue perfeccionando. Amén. Entonces, cuando hablamos de mundo, no nos quedemos en las personas, porque a veces la religiosidad nos ha llevado a ver eso, uy, ese es del mundo. Cuando Jesús dijo el mundo es lo que está gobernando este mundo. ¿Qué ves en este mundo? Eso no puede ser parte de nosotros. Y si en un momento dado está subiendo volumen en nosotros, es porque nuestro espíritu está débil y tenemos que fortalecernos. Amén. Entonces, miren en el contexto del libro, les decía que Israel estaba disfrutando de tiempos de prosperidad. Eso es una alerta roja, ¿verdad? Para nosotros, de que cuando hay momentos de paz, momentos de prosperidad, momentos de sosiego, cuidado, más tienes que cuidarte, porque a veces en nuestra humanidad tendemos a descuidar esa parte tan importante que es nuestra relación con Dios. Por eso esto es en tiempos buenos y no tan buenos. La palabra dice, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Jesús. En los tiempos de abundancia, en los tiempos de escasez, en los tiempos de respuestas, en los tiempos de silencio, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Israel descuidó su relación con Dios en tiempos de prosperidad. Se olvidaron del pacto con su Dios. Pero Dios en su amor y en su misericordia levantó a Amós para llevarles un mensaje, una palabra. Estaban viviendo vidas de apariencia, estaban lejos de una relación genuina con Dios. Hacían sus tradiciones, sus asambleas, sus ofrendas, entre comillas, cumplían mandamientos de Dios, pero su corazón estaba alejado del Padre. Estaban viviendo vidas religiosas, cumplir con mandamientos, con normas, pero no estaban siendo transformados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, si decimos ser cristianos, nuestras vidas estén siendo transformadas. O sea que si hay algo que hoy, en este momento, tú y yo estamos enfrentando, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está utilizando para transformarnos y llevarnos a otro nivel. Un nivel donde tú y yo nos parezcamos más a Él. Donde cuando te vean a ti, se refleje Jesús. Amén. 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 ¿Qué es lo que Dios siempre nosotros escuchamos, no? Esto no se trata de hacer, sino de ser. Es el trabajo en nuestro interior, nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Con trabajo, sin trabajo, con prosperidad, sin prosperidad, con salud, sin salud, con esté o no esté, ¿quién tú eres? Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y esa identidad es la que tenemos que fortalecer. ¿Quiénes somos delante del Padre?
Amén. Mira, vamos a leer un poquito en Amós 5, 21, 27. Amós 5, 21, 27. Kelty, ¿lo quieres leer? ¿Está ahí en la pantalla? Kelty no se desconectó, creo. Bueno, yo lo leo. Amós 5, 21, 27. Dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Mira, esa palabra es fuerte, ¿cierto? Decir aborrecí, abominé vuestras solemnidades. O sea, lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, Dios a través del profeta Amós les estaba diciendo, aborrezco y abomino lo que tú estás haciendo y viviendo. ¡Auch! ¿Todos escucharon? Ouch, pastora. Sí, Yo me pregunto, mis amados, ¿en cuántos momentos? Y eso no quiere decir que Dios sea malo, eso no quiere decir que Dios sea castigador, pero ¿cuántas veces Dios al ver nuestro comportamiento, al ver nuestro corazón, al ver nuestro caminar, al ver nuestros pasos, movidas, situaciones y vidas que no están alineadas a eso, aborrezco y abomino, vidas que no son genuinas? No lo tenemos que tomar a un punto donde Dios nos separa, nos señala, nos hace a un lado, no, sino que es en su amor, y ahora más porque estamos en la gracia y Él nos ve a través de Jesucristo, a través de la sangre, pero Dios siempre va a llevarnos a confrontar nuestro corazón, cómo estamos viviendo, cuál es la raíz de nuestras motivaciones, qué nos está motivando a seguir, cómo estamos nosotros moviéndonos en el día a día. Mira lo que dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Porque el pueblo de Israel hacía sus celebraciones, sus ofrendas, todas las tradiciones, pero sus corazones estaban apartados de Dios. Y dice, y si me ofrecieres holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. Porque a Dios no lo vamos a comprar, ¿verdad? Él conoce. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Ahí estamos viendo cómo Dios va a hacer justicia. Quieras o no quieras, Dios es un Dios justo, aún con su mismo pueblo. Por eso es que su misma condición los terminó llevando al cautiverio. ¿Por qué? Porque rechazaron el mensaje, no entraron a cuentas con Dios y vino el cautiverio después de unos años. Pero Dios siempre nos llama, hay liberación al final, hay restauración si tú te arrepientes, si tu corazón se rinde delante del Padre, si tú arreglas cuentas con el Padre. Amén. Dice, antes bien, llevabais al tabernáculo de vuestro Moloc y Quión, que eran ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. O sea, ellos no podían decir, el pueblo de Israel, ups, llegó el cautiverio, los enemigos nos cautivaron, nos llevaron, ¿por qué pasó esto? Y me tomó por sorpresa, porque mira cuántos años Dios levantó profetas para traer mensajes al pueblo y hacerles ver cómo estaba su corazón, su relación con Dios. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que su bondad es tan grande, que todo el tiempo nos está queriendo llevar al arrepentimiento. Algo que tú y yo escuchamos todo el tiempo, y sobre todo en esto que estamos compartiendo de los libros, de los profetas, es un llamado al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una llave espiritual que tú y yo tenemos. Amén. Entonces, mira cómo estaba la condición del corazón del pueblo de Israel. Había egoísmo, había codicia, había inmoralidad, imperaba la idolatría en el pueblo de Dios, había opresión de los pobres mediante exacciones. O sea que
se aprovechaban del poder que tenían y cobraban impuestos a los pobres. Había por el hecho de tener poder, pues a más débil, había sobornos, había injusticia. Dime tú si no vemos iguales hoy en día. Pero algo importante que yo anoté aquí es que Dios muestra con Dios llama el pecado como es. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Anótalo ahí. Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Dios aborrece el pecado y ama al pecador. O sea que en un momento dado, tú y yo como pecadores, tú y yo en un momento de caídas, de situaciones, Dios nos ama, pero Él quiere que tú y yo podamos ver el pecado como Él lo ve, que podamos ver nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios, para que vengan tiempos de refrigerio, para que vengan tiempos de paz, para que vengan tiempos de restauración. Amén. Así que, ¿qué necesitamos para eso? Corazones sinceros, corazones sensibles a la voz de Dios, corazones que no nos resistamos al mover de Dios, que vayamos en ese lugar secreto y simplemente desnudemos nuestro corazón, porque Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, pero Él quiere escuchar, Él quiere que abramos nuestros labios y podamos arreglar cuentas con Dios. Amén. Hasta ahí. ¿Estamos conectados? ¿Seguimos? Amén, pastora. Ay, amén. Póngame sus camaritas, pues uno aunque sea. Ok, propósito y tema. Vamos a ver el propósito y el tema de Amós. Ya le estábamos viendo mensajes de juicios justos de Dios, ¿ok? Estábamos hablando de cómo Dios habló a través de metáforas, de visiones. ¿Y por qué? Porque esto no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. ¿Por qué Dios utilizaba metáforas, visiones a través del profeta para poder traer enseñanza espiritual, para poder a través de cosas visuales que ellos conocían, despertar la parte espiritual del pueblo? ¿Ok? Mira cómo Dios se las ingenia todo el tiempo para llamar nuestra atención. Porque tu corazón es lo más importante. Nosotros somos lo que hay en nuestro corazón. ¿Dónde van a venir los ataques todo el tiempo del enemigo utilizando a quien tenga que utilizar de la A a la Z? Un ataque para afectar nuestra identidad delante del Padre, para sacarnos de la posición de lo que somos en Él. Amén. Miramos 2:1-16. Vamos a leer un poquito para entender nuevamente ese mover en el libro. Dice, así ha dicho Jehová. Cuando habla ahí la palabra que dice, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, es algo reiterativo. ¿Por qué? Porque la condición persistía en ellos, una condición de que estaban apartados de Dios. Y ahí lo explica, dice, vendieron por dinero al justo, al pobre por un par de zapatos. O sea, mira la injusticia que predominaba en ellos, siendo el pueblo de Dios. Estaban viendo esas injusticias, siendo parte de injusticia. Dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Hablando de esa inmoralidad sexual también en la que estaban viviendo, siendo el pueblo escogido de Dios, profanando mi santo nombre, dice la palabra. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos. Y ahí viene y describe Dios a través del profeta, les recuerda cómo Dios los había libertado en esos tiempos en el desierto.
Les vuelve a recordar, mira lo que yo hice por ti, mira cómo yo te restauré, mira cómo yo te liberté, mira cómo yo llegué en ese momento donde tú ni te imaginabas, cómo yo te salvé, te levanté, limpié tus lágrimas, te he provisto. Mas sin embargo me viste la espalda, prácticamente les está diciendo y les recuerda, dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. Le recuerda al pueblo de Dios, yo hice esto por ti. ¿Ok? Y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Tú sabes, cuando una característica, cuando nuestro corazón por algún motivo está débil, está afectado, estamos distraídos o hemos permitido cosas, es que nos cuesta escuchar la palabra de Dios, nos cuesta recibir el mensaje de la palabra de Dios. Hay una lucha ahí que quiere impedir recibir el mensaje de Dios. Y algo que a mí Dios me ha enseñado y me sigue enseñando y me sigue formando, o sea, si tú y yo, si tú eres un hijo de Dios, si tú tienes al Espíritu Santo, Dios va a hablar a través tuyo. Dios me puede hablar a través tuyo. Dios puede hablar a través tuyo y hablarle a las personas, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo a través de sus hijos. Nos convertimos en unos canales de Dios. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo en Él, vamos a estar dispuestos a escuchar no mirando la persona, porque humanamente, uy, este me gusta más, el estilo de este me gusta más, me inclino más a este, es mi chocherita, por aquí voy por este lado, pero yo te exhorto a que tú y yo vayamos por encima de lo natural, de lo que vemos, de lo que es cómodo, que vayamos por encima y cojamos el mensaje de Dios, que el Espíritu Santo me habla a través de este mensaje, que el Espíritu Santo me quiere enseñar a través de esta enseñanza. Amén. 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 Lo que les dijo, después les mostró de dónde ha sacado y de ahí dice, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como carro lleno de gavillas. Wow, sea justo. Dios es justo. A veces es fuerte, pero una de las cosas que de momentos difíciles es, Señor, no tanto por qué, para qué, sino para qué. ¿Cómo tú vas a utilizar todo esto para llevarme a otro nivel de fe, para un nivel donde yo pueda dar gloria, para llevarme a otro nivel de confianza? Y uy, esto duele, esto está fuerte, esto porta con nada, pero en Cristo hay propósito. La palabra dice, Dios, después de que les habló de su condición, les recordó lo que había hecho por ellos, pero les habló de que venía el castigo en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos no querían arrepentirse, no querían escuchar el consejo. Dice, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneje el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga un caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Wow. El esforzado entre los valientes huirá desnudo. Tú sabes que una característica cuando nuestro corazón está, vuelvo y te digo, débil espiritualmente, cosas que no han sido tratadas, se levanta. Es tan sutil a veces eso, ese orgullo, esa altivez, esa autosuficiencia humana que traemos por heredad. Y queremos hacerlo a nuestra manera y queremos resolver en nuestras fuerzas y queremos escuchar nuestra propia prudencia, y la palabra nos exhorta, no te fíes en tu propia prudencia. No te fíes en tu propia sabiduría, clama por sabiduría de Dios.
Busca el consejo de Dios. No te vayas por el consejo fácil, por el consejo humano. En nuestra parte humana nos queremos resistir muchas veces al trato de Dios, porque tú sabes que Dios quebranta, Dios confronta, Dios nos saca lágrimas, pero son lágrimas para pureza, son lágrimas que van a resultar en alegría. Es necesaria la santificación, pero no hay una santificación si nosotros no podemos ver las cosas como Dios las ve. Dios es justo. Con los injustos, con los justos, Dios es justo. Y ahí es donde tú y yo tenemos que arraigarnos. No hay nada que pase desapercibido ante los ojos de Dios. Amén. Vuelvo y te digo, no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Que todo esto que estamos escuchando nos lleve a ese tiempo de intimidad con Él y cada uno estamos en un caminar con Él, ¿verdad? Cada uno de nosotros seguimos en un caminar diario con Él. En tus propias faenas, en tus propios, lo que tú estás haciendo, desarrollando, en tus labores, y a Dios todo le importa. Pero hoy Dios nos recuerda, no lo hagas a tu manera, hazlo a la manera de Dios. Porque entonces vamos a ver su justicia reflejada, vamos a ver su paz, vamos a ver fruto para bendición. Amén. Entonces vamos a ir terminando en esas lecciones claves que nos da este libro de Amós, ¿ok? Ese clamor de Amós por arrepentimiento. Llévate siempre esa verdad en tu corazón, en mi corazón, que el arrepentimiento es una llave milagrosa. Y lo tenemos al alcance de ¿qué? De abrir nuestros labios y de sincerarnos con Dios. Él conoce tu corazón, pero Él ama que tú le hables, Él ama que tú vayas delante de Él, Él ama que tú te arrodilles, Él ama que tú y yo le digamos, Señor, yo no puedo. Jesús, yo no entiendo esto, yo no sé lo que está pasando, pero te necesito. En mis fuerzas no lo puedo hacer. Padre, siento esto, pienso esto, miro esto, pero ayúdame tú, no me quiero mover en mis propios razonamientos. Él quiere escuchar tu corazón y el mío. Amén. ¿Qué lección clave vemos? Predice el cautiverio de Asiria. Triste pero cierto, Israel no quiere arrepentirse, vienen consecuencias inevitables. Tenemos que clamar por corazones que no se resistan al mensaje de Dios. Tú sabes, hay corazones a veces tan heridos, tan endurecidos, y hay una promesa que Dios quiere salvación para todos, ¿verdad? Y algo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, nosotros no tenemos el poder para cambiar ningún corazón. No lo puedes cambiar ni el tuyo mismo, porque es el Espíritu Santo, pero sí podemos orar, sí podemos interceder, sí podemos ponernos en la brecha. O sea, en lugar de decir esta persona A, B, Z y de la A a la Z, ¿por qué fulano, sultano? Y señalo así, 3 se vienen contra mí. Es que el Espíritu Santo nos lleve a un corazón de compasión, un corazón que se duela con el dolor de nuestro hermano. Jesús, al vernos perdidos, ¿qué hizo? No nos señaló, no nos juzgó, no nos condenó, no dejó de creer en nosotros. Estando muertos en delitos y pecados, murió en la cruz. Mira la fe de Jesús. Estando muerta, él sabía que me iba a resucitar. Estando muerta en esa cruz, a través de lo que él hizo en sus discípulos, sabía que muchos vendrían a él. O sea, que no importa qué tan negra, oscura y de muerte se vea la situación, el corazón, la persona, en Cristo hay poder de resurrección. Y tú te imaginas orando desde esa fe, orando desde esa realidad que Dios levanta, Dios resucita, Dios restaura, que Dios llega a tiempo, que haga lo que tenga que hacer, que levante lo que tenga que levantar y nosotros creerle a Él. Pero ¿sabes cómo vamos a ver más respuesta? Cuando nos movemos en esa compasión y ese amor, porque a Dios le duele las condiciones de los corazones. Y por ese mismo amor y dolor nos corrige, amén. Entonces vemos después, lección clave todo el tiempo, prevención y liberación. Prevención y liberación. Él no nos
envía a ciegas. En el capítulo 9 se habla de esa liberación y de esa bendición mesiánica. Algo que cuando hablamos ahí de que Israel no se quiso arrepentir, nos revela una vez más la fidelidad de Dios, aunque nosotros seamos infieles. ¡Qué bendición! Amós 5, 14, 15 dice, buscad lo bueno y no lo malo. Mira el mensaje, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Un llamado a buscar lo bueno y no lo malo para vivir. Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia. Busquemos lo bueno, y lo bueno viene a través de conocerlo a Él. Amén. Y voy a terminar con este slide aquí, Amós 9, 11, 15, la promesa de esa bendición de que viene Jesucristo, la bendición mesiánica, le conocen. Dicen, aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Imagínate, después de ese mensaje, aborrezco, abomino lo que están viviendo, haciendo, cómo se están comportando, pero mira cómo deja Dios su mensaje a través de Amós, con esperanza, con mensaje de restauración, con mensaje de restitución, con mensaje de renovación, con un mensaje de regeneración, al hablarnos de la venida de Jesucristo. Y ya tú y yo estamos de ese lado, ya sabemos que Él vino, que murió y resucitó. O sea que todas esas 4 R's que puse al final, restauración, restitución, renovación, regeneración, ¿para quiénes son? ¿Quién quiere ser restaurado? ¿Quién quiere ser restituido? ¿Quién quiere ser renovado? ¿Quién quiere ser regenerado? Amén. Dime sí o no que todo está ahí en la palabra, o sea, que vivamos a través de lo que dice la palabra. Por eso es que esto es tan personal, mis amados, para el trato de Dios con cada corazón. Y habla ahí del 11 al 15 de esa bendición de la venida de Jesucristo. En el 12 dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Termina, dice, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, edificarán ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán vino de ellos, harán huertos, comerán fruto, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, nunca es una palabra absoluta, serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ay, qué bendición. Eso a mí me emociona, eso a mí me da ganas de seguir respirando. Dije, guay, Señor, tú eres bueno todo el tiempo, tú eres bueno todo el tiempo, sus promesas están ahí. Así que, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque tu palabra nos confronta, tu palabra nos levanta, tu palabra nos recuerda, Dios, de dónde tú nos has sacado, Señor. Y yo oro, Espíritu Santo, así como tú hablaste a través de este profeta, Espíritu Santo, habla a nuestros espíritus, Señor, recordándonos de dónde tú nos sacaste, Señor. Tú dices que nos sacaste de Egipto, esa vida alejados de ti, muertos, Señor, estábamos antes de conocerte, Dios, vidas totalmente ajenas a una vida justa, una vida recta, Señor. Espíritu Santo, recuérdanos en ese lugar secreto, Señor, todas esas maravillas que hemos vivido, que has hecho, Señor, para darnos la fuerza y poder continuar en este caminar. Yo bendigo cada uno de tus hijos que está aquí conectado, Señor. Gracias por el llamado que tú tienes, porque tu llamado y tus dones son irrevocables, Señor. Padre, porque si nosotros hemos fallado, Señor, tú sigues siendo fiel, Señor. Llévanos a otro nivel de revelación de tu fidelidad, Espíritu Santo. Llévanos a otro nivel de intimidad contigo, Señor. Que podamos, Señor, permitirnos ver cómo tú obras en medio de las circunstancias. Que podamos, Señor, dejar que tú
actúes, Señor, porque tú eres justo, porque tú lo ves todo, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Padre, no queremos ayudarte, Señor, no queremos meter nuestra mano humana, Dios, porque en nuestra carnalidad muchas veces, humanidad, detenemos procesos, atrasamos procesos, Señor. Tú nos estás llamando a confiar, Señor. Gracias por recordarnos que, Padre, tu mensaje final es restauración, regeneración, transformación, liberación todo el tiempo, restitución, Señor. Pero ¿dónde empieza, Señor? En un corazón contrito y humillado. Tú conoces, Señor, el corazón de todos nosotros, Señor. Y llévanos a niveles más profundos de quebrantamiento, Señor. Niveles más profundos, Señor, porque no queremos tener vidas superficiales, Señor. Vidas de apariencia, Señor. No queremos vidas religiosas, Señor. Queremos vidas transformadas por el poder de tu Espíritu, Señor. Y creemos, Señor, en esa sangre poderosa que derramaste, Señor. La aplicamos y la aplico sobre cada vida, familia de tu iglesia, Señor, cubiertos por la sangre de Cristo, Señor, creyendo en tu mover, Espíritu Santo. Te damos a ti el honor y la gloria, Padre. Nos vamos de aquí, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.